En esta nueva sección os voy a hablar en concreto sobre herramientas y aplicaciones que fomentan la participación de vuestros estudiantes en clases online o que también podéis utilizar incluso en vuestras clases presenciales en aula. El primer elemento interesante para fomentar la participación del estudiante es el uso de instrumentos relacionados con la realidad aumentada. En concreto, lo más sencillo es que utilicéis códigos QR. Yo es un instrumento que llevo utilizando muchos años y que los estudiantes valoran muy positivamente y que además tiene muchísimas funcionalidades. Os permite compartir información con ellos de manera rápida y de manera sencilla y además permiten que ellos capturen esa información desde cualquier sitio del aula o desde sus casas si estamos hablando de docencia semipresencial o online. Entonces os voy a enseñar un par de herramientas para crear códigos QR. Si simplemente queréis crear códigos QR, podéis utilizar la siguiente web. ¿De acuerdo? Códigosqr.com, que lo que hace es generar códigos QR. De todas formas, si vosotros en cualquier buscador de internet tecleáis generar códigos QR, os van a aparecer un montón de aplicaciones de este estilo. Es algo tan sencillo de utilizar como pegar la URL que queréis compartir con vuestros alumnos, elegir el tamaño del código QR y la redundancia. La redundancia es el nivel de calidad del código QR. Cuanta mayor redundancia, cuanta mayor calidad, mayor peso va a tener el código QR y por lo tanto más problemas os puede dar si trabajáis de manera síncrona o trabajáis en streaming y tenéis problemas de conexión. Una vez que habéis elegido los parámetros, generáis el código QR y una vez que ya tenéis el código QR, simplemente lo copiáis y lo insertáis donde lo necesitéis. Si vosotros no solo queréis utilizar códigos QR, sino que queréis más instrumentos de participación de vuestros estudiantes, ahora os voy a enseñar otra herramienta súper potente. Pero antes os quería enseñar un ejemplo de cómo se utiliza un código QR en el aula y cómo los estudiantes cogen ese código QR que yo les he puesto en la pizarra y desde sus móviles o de sus tabletas adquieren ese código QR, no tienen ningún problema y ya pueden entrar en este caso, en el enlace que yo les había propuesto. Como veis es algo sencillo, algo fácil y que ahora además que estamos acostumbrados a utilizar códigos QR para ir a los bares, a los restaurantes después de la enfermedad, pues podemos simplemente dar un paso más y meterlos en nuestras clases. Como os decía, si lo que queréis es ir un paso más allá y no solo utilizar instrumentos de realidad aumentada, yo os aconsejo esta web. Se llama Classroom Screen. Es una web gratuita y os permite un montón de cosas para vuestras clases. Os permite, por ejemplo, elegir aleatoriamente a alguno de vuestros estudiantes. Vosotros copiáis aquí la lista de vuestros estudiantes y la propia aplicación os elija aleatoriamente uno de ellos. Podéis también tirar dados, ¿vale? Si necesitáis tirar dados para cualquier juego o para cualquier actividad, la herramienta os permite tirar dados. Os permite controlar el sonido que hay en el aula o en este caso en la clase online. Os permite, como os decía antes, generar también códigos QR. Simplemente copiáis la dirección que queréis en este cuadro y como veis el código QR se genera instantáneamente. Los alumnos solo tienen que captarlo a partir de ahí. Podéis también dibujar cosas. Podéis también escribir texto. Sobre todo cuando queráis escribir cosas cortas. Podéis utilizar símbolos de trabajo, silencio, tiempo para trabajar en grupo, tiempo para preguntar al compañero, ¿vale? Similarmente tenéis también un semáforo que podéis utilizar también para guiar una determinada tarea o actividad y sobre todo tenéis también relojes, tanto para contabilizar tiempos de una actividad como para crear cronómetros. Si hacéis carreras o queréis hacer algún tipo de actividad en el cual necesitéis cronómetros, pues como veis, esta web tiene todas estas aplicaciones en un solo clic. Y además para abrirlas y cerrar, como estáis viendo, es algo tan sencillo como pinchar en ellas y cerrar la X roja de la izquierda superior. Y como veis en el panel inferior tenéis todas las opciones y utilidades que tiene esta aplicación. Otra opción para fomentar la participación del estudiante es que utilicéis aplicaciones como las que os he enseñado en vídeos anteriores que permiten introducir actividades y tareas dentro de una propia presentación interactiva audiovisual. Yo creo que la más utilizada en este caso podría ser Nearpod.
o utilizar herramientas específicas que solo sirven para fomentar la participación. En ese caso yo os aconsejo que utilicéis una aplicación que se llama Mentimeter. ¿Para qué se utiliza Mentimeter o para qué es bueno utilizar Mentimeter? Para hacer encuestas en tiempo real, por ejemplo, encuestas de valoración, si ha salido bien o mal una determinada actividad, y encuestas de satisfacción, si a los estudiantes les ha gustado o no una determinada actividad. También si queréis hacer preguntas cortas. Por ejemplo, yo lo he utilizado en el seminario de hoy para que vosotros me pusierais las dudas en tiempo real que ibais teniendo y yo no tenía que parar la presentación, sino que simplemente luego iba a mi plantilla de Mentimeter y os podía contestar en un momento de la clase a todas las dudas que me hubierais puesto. ¿Por qué es bueno utilizar esta aplicación? Fundamentalmente por dos razones. En primer lugar, porque la participación y la interacción es directa con el estudiante y en segundo lugar, porque como os voy a enseñar ahora, los formatos gráficos de respuestas os dan un montón de funcionalidades. La interfaz de la aplicación es algo tan sencillo como esto. Vosotros entráis en Mentimeter, os registráis y os vais a la parte de tus presentaciones. Pincháis y bien podéis elegir cualquiera de las presentaciones que ya hayáis hecho, por ejemplo, esta es la que yo he utilizado esta mañana con vosotros, o bien podéis crear una nueva, ¿de acuerdo? Si creáis una nueva, le ponéis un nombre y una vez que entráis, podéis elegir tanto el tipo de respuestas que queréis, permite respuestas o preguntas de elección múltiple, escalas de Likert, preguntas de clasificación o de orden para que los alumnos hagan rankings, preguntas cortas, preguntas abiertas como las que yo os he dado esta mañana y también otro de los grandes potenciales de esta herramienta es si queréis crear nubes de palabras. Hacéis una presentación en la cual los alumnos contestan 2 o 3 palabras relacionadas con un concepto y en la pantalla os va a aparecer todas las 9 de palabras que crean vuestros estudiantes de ese concepto. Una vez que habéis elegido el tipo, el siguiente paso es ponerle un título a la presentación y, si queréis, añadirle una imagen. En la versión gratuita os permite hasta introducir 3 diapositivas, simplemente tenéis que añadirlas dándole a este botón. Si queréis introducir más de 3 diapositivas, tenéis que comprar una de las licencias superiores. Pero también os digo que, como en el caso de Nearpod, se soluciona haciendo varias presentaciones de 3 diapositivas y así podéis hacer todas las que queráis. Podéis también elegir, como os decía antes, el formato de respuesta. Este formato, por ejemplo, del Flowing Grid, es un formato muy interesante porque os permite que aparezcan las respuestas de cada uno de vuestros estudiantes, vosotros las vais viendo en tiempo real, podéis ir navegando a través de esas preguntas, pararos en una concreta, pincharla, ¿de acuerdo? Y otro de los potenciales que tiene esta herramienta es la forma que tiene de compartirlo. Es decir, vosotros podéis compartir una presentación de Mentimeter a través de 3 canales. Uno es copiar un dígito numérico de 6 cifras que os va a dar cuando creáis la presentación y entonces vosotros le dais ese código a vuestros estudiantes, ellos entran en la página web menti.com y meten ese código y ya entran en vuestra presentación. Otra opción directamente es copiar el link, que es lo que yo he hecho esta mañana, os lo he copiado en el canal de Teams que tenemos para los seminarios y podéis acceder directamente a vuestra presentación. Y una tercera opción es que os descarguéis el código QR de esa presentación y lo peguéis en cualquiera de las herramientas que vayáis a utilizar, como os he explicado antes, con cualquier otra herramienta de generación de códigos de QR. Por lo tanto, Mentimeter es una herramienta muy útil y que tiene mucho potencial para hacer preguntas y para hacer encuestas en tiempo real y que vuestros estudiantes participen en esas valoraciones. En el siguiente vídeo os explicaré más sobre herramientas relacionadas con la creación y el diseño de cuestionarios online.